Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga también a los hermanos que están detrás de su pantalla. Y pues vamos a comenzar en esta tarde. Y yo quiero comenzar preguntándoles, ¿qué tan fácil les es platicar a ustedes con personas que no son cristianas? Ustedes con mucha facilidad pueden llegar y expresar cómo Dios les ha hablado. ¿Ellos lo podrán entender? No, ¿verdad? Creo que no. No con facilidad hablamos tal vez de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Creo que no podemos tener una comunicación, voy a decirlo así, bien con los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque piensan de una manera diferente, ¿verdad? Tienen otro pensamiento. Pero no sé si usted se ha preguntado si Dios no pensará eso de nosotros algunas veces. Dios nos quiere hablar de una manera o Dios nos habla de una manera espiritual y nosotros lo traemos a lo terrenal. Puede pasar, ¿verdad? Y hoy vamos a ver eso. Quiero decirles un pensamiento de un hermano que dice así: no es la mentalidad celestial lo que obstaculiza el amor por los perdidos y los heridos de este mundo. O sea, no es la mentalidad espiritual. Dice, es la mentalidad mundana lo que obstaculiza el amor, incluso cuando está disfrazada por una rutina religiosa el fin de semana. ¿Oramos, hermanos? Señor, en esta tarde le damos gracias. Gracias, Señor, porque usted nos permite estar una vez más reunidos en este lugar, juntamente con mis hermanos que están en sus casas escuchando su palabra, este mensaje. Oro, Señor, para que juntos podamos realmente comprender, entender, Señor, lo que usted nos quiere hablar. Pero para esto necesitamos su Espíritu Santo. Sin Él nada somos, Señor. Sin usted nada somos. Sin Jesucristo nada somos. Y en esta hora queremos que nos hable, Señor, que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que usted realmente quiere decirnos y que seamos sensibles a su voz, que realmente nuestro pensamiento pueda ser transformado a un pensamiento celestial, que realmente, Señor, nuestros pensamientos solamente estén doblegados a su palabra y no a este mundo. Gracias le damos, ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Marcos, que estamos meditando. Y yo quiero mostrar primeramente esa diferencia de pensamientos que está teniendo Jesús y que están teniendo sus discípulos, ¿sí? No solamente en el libro de Marcos está esta forma, sino también en el libro de Juan. Solamente lo voy a comentar después de que veamos esto. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 31. Cuando Jesús está anunciando acerca de su muerte, ¿verdad? En el capítulo 8 ya Jesús empieza a anunciar su muerte y la muerte es anunciada 3 veces, ¿sí? 3 veces anuncia Jesús su muerte. Entonces esto nos da a entender que ya va rumbo a Jerusalén para morir, ¿sí? Entonces Él dice aquí, y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
¿Sí? Esto viene después de la confesión de Pedro cuando le dice, tú eres el Cristo. ¿Sí? Lo que Pedro está confesando, tú eres el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia se refiere a Cristo, se refiere a toda la obra de salvación que Él va a venir a hacer. Por eso enseguida, ¿qué hace Jesús? Ellos van a entender lo que estoy diciendo acerca de mi muerte. Pero ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro, hermanos? Dice así, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué es esto? Pedro empezó a regañarle, Señor, ¿cómo es que tú vas a ir a morir? Pero ¿por qué Pedro dijo esto? ¿Sabe por qué? ¿Pedro estaría muy preocupado por Jesús, que no fuera a la muerte? No, en realidad Pedro dijo, ¿cómo se va a morir? ¿Y dónde queda lo que nos ha prometido? Ese reino aquí en la tierra. ¿Dónde van a quedar mis beneficios? Por lo que yo he dejado todo. ¿Sí? Pedro está preocupado por él mismo. Vamos más adelante, hermanos. Cuando Jesús anuncia su muerte por segunda vez, es en el capítulo 9, versículo 30, 31, dice así, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hermanos, ¿qué ellos estaban pensando en el momento que Jesús les está diciendo esto? Ellos vienen en el camino, Jesús les está diciendo y ellos están pensando, ¿qué dice su título que sigue? ¿Quién es el mayor? Ellos están buscando un lugar, una posición alta, un lugar alto, el ser reconocidos. ¿Quién será el mayor? Vemos que ellos están buscando lo terrenal, Jesús les está hablando espiritualmente. Y por último, capítulo 10, versículo 33. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y dice, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, lo azotarán y escupirán en él, le matarán, mas al tercer día él resucitará. Una vez más, Jesús les está anunciando su muerte y ellos, ¿qué hacen? Dice el verso 37, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos qué está haciendo, quién hizo esta petición. Jacobo y Juan, dos de sus discípulos, le hacen esta petición. Pero, ¿qué dice el verso 41, hermanos? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron? Porque decían, ¿qué están diciendo ustedes? ¿Cómo están pensando terrenalmente? No. En realidad se enojaron porque ellos querían ese lugar también. ¿Sí? Jesús les está hablando de una manera espiritual y ellos todo lo aterrizan terrenalmente. Rebajan la palabra de Dios a su humanidad. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere cambiar ese pensamiento. Vamos a ver las historias que están del capítulo 8 al capítulo 10, hermanos, tomando nada más ciertos puntos o viendo una sola idea de lo que Marcos quiere expresar aquí. En realidad nosotros podemos a lo mejor ver diferentes historias porque vemos diferentes títulos. Pero lo que Marcos está hablando o diciendo es una sola idea. ¿Sí?
y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Hermanos, para que cambie esa idea, el primer paso que se tiene que dar, lo vamos a ver en el capítulo 8. Dice así, en el 33, dice, pero él, hablando de quién, de Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Hermanos, no solo era Pedro, ya vimos que eran todos los demás que tenían un pensamiento, voy a decirlo así, individualismo. ¿Qué es esto? Pensaban en ellos, ¿sí? Su pensamiento era en un beneficio para ellos, para cada uno. Entonces dice el verso 34, y llamando a la gente, o sea, ya no llamó solo a los discípulos. Cuando regaña a Pedro, sí, a los discípulos. Pero aquí dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Con estos versos vamos a terminar. Pero hoy solamente quiero decir cuál es el primer paso para que la mentalidad terrenal pueda ser cambiada. Y es lo primero que dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este es el primer paso, hermano. Negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pensamiento individualistas, o sea, el yo, mi beneficio. Entonces, ¿qué es negarse a uno mismo, hermanos? Eso lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Enseguida, hermanos, nosotros en el capítulo 9 vemos la transfiguración, ¿sí? La transfiguración, y después nos habla de una historia de un muchacho que tiene un demonio, ¿verdad? Y yo quiero que veamos estas dos historias juntas. Dice así en el versículo 2 del capítulo 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hermanos, primeramente la Biblia nos dice que ellos estaban en un monte alto, ¿sí? Yo quiero hacer énfasis en esto. Eso alto puede ser el cielo, el firmamento, o sea, un lugar alto. No voy a ir por tiempo, pero usted después puede ir a Mateo 17 y Lucas 9, que son pasajes que hablan acerca de la transfiguración. Pero en Mateo nos dice que su rostro de Jesús se hizo como el sol. Y en Lucas nos dice de qué estaban hablando cuando apareció Elías y Moisés. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Aquí Marcos no menciona, siempre he dicho que Marcos fue un hombre muy concreto, como que le gustaba decir las cosas de rápido, pero él no lo menciona. Pero Lucas menciona que hablaban acerca de su partida, o sea, acerca de cuando Jesús iba a ir a la muerte. Hermanos, ¿cómo podemos ver este pasaje con la negación? Jesús está en lo alto y se transfiguró como ¿qué, hermanos? Como Dios mismo.
en su gloria, nos dice así Mateo. Él estaba en su gloria en un lugar ¿dónde? Alto, hermanos. En un lugar alto. Pero después, la historia siguiente, ¿qué estaba pasando? ¿Eso dónde estaba pasando? Abajo. Abajo del monte. En la parte baja del monte. ¿Qué había? Solo quiero mencionar dos características de esta historia. Un endemoniado y la incredulidad de los discípulos y también del padre, ¿no? De este hombre. O sea, dice, sí creo, pero ayuda a que mi incredulidad. O sea, sí creo, pero no creo, está diciendo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Yo quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 2, y que lo veamos de esta manera. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué tiene que ver estas dos historias dentro de la negación que tú quieres? Y esto me lo mostró cuando ya estaba yo acostada, que realmente no podía dormir. Esto vino, hermanos, dice así, el 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué es este sentir? Dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, ¿cómo estaba en el monte alto, hermanos? ¿No estaba en forma de Dios? ¿No estaba en su gloria? Sí, pero aquí ¿dónde está? En los cielos. En esta parte está en los cielos, pero en el monte ¿dónde está? En la parte, en el monte alto está, en la parte alta, ¿en cómo? En forma de Dios. Después dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está diciendo que se despojó de esa gloria, de esa imagen de Dios. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? O sea, se quitó el ser esa imagen gloriosa para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo? Dice el verso 2, el verso 3 y 4 de ese mismo capítulo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, ¿este sentir había en los discípulos? ¿Ellos estaban viendo por lo de los otros? No. Pero este sentir hubo en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? No se quedó en el monte en su gloria, hermanos. Él vino abajo. ¿Para qué? Para rescatar a uno que estaba en el poder de Satanás. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que aquellos incrédulos, dice así, en la parte, en el versículo, vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 19, dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Qué está diciendo Jesús? Esto incrédulo, hermanos, en el original es generación pagana, infiel, personas en las que no se pueden confiar. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Hermanos, Jesús
se está humillando. Jesús se despojó de su gloria, no se quedó en el monte alto, vino abajo. ¿Para qué? Para rescatar a aquellos que estaban bajo la opresión de Satanás y para que aquellos incrédulos, paganos, faltas de fe, aquellos infieles pudieran creer en ese Jesús. ¿No es la obra que hizo en nosotros? ¿No es la forma de negarse? ¿No es lo que vino a hacer Jesús estando en el cielo? Vino a la tierra para rescatarnos de Satanás. Sí, hermanos, esa es la forma de negación que podemos ver nosotros en estos pasajes. Jesús no se quedó en un monte, no se quedó vestido de su gloria, sino Él se quitó su gloria y bajó del monte para salvarnos. Pero hay algo que dice más. Dice el 28 y 29, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, hablando del demonio? Y Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hermanos, este verso, para muchos podemos pensar que este género se refiere a este género de demonio. ¿Se referirá a eso? ¿A ese demonio? Los discípulos sí llegan y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Pero Jesús le dice, este género no sale si no es por oración y ayuno. ¿Será que Jesús les está dando la receta como para que puedan ellos echar demonios? No, hermanos. Cuando Jesús les dice, este género no se refiere al demonio, se refiere a su incredulidad. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque si nosotros pensáramos que es a los demonios, entonces ¿dónde queda cuando Jesús desde el principio se está mostrando quién es Él para que sus discípulos puedan creer en el Hijo de Dios? Ahora también no vamos a ir por tiempo, pero usted recuerda el pasaje, si no mal recuerdo, está en Lucas 10, donde dice que ellos vienen gozosos porque los demonios se les sujetaban y ellos sanaban a los enfermos. ¿Y qué les dice Jesús? No se asombren porque los demonios se les sujeten. Más bien preocúpense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermanos, si nosotros vamos a Mateo, no vamos a ir, ahí dice, ¿por qué no pudieron echar fuera el demonio? Dice, por su falta de fe. O sea, por incredulidad, hermanos. Pero este género, esta palabra género, se traduce familia, como gente. Esta incredulidad, dice, no puede salir con oración y ayuno. Hermanos, ¿por qué dirá? ¿Y esto qué tiene que ver con la negación? Hermanos, ¿cómo enseñó a orar Jesús? ¿Cómo oró Jesús en Getsemaní? ¿Cómo enseñó? ¿No enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando nosotros oramos que el reino de Dios venga a nuestras vidas, ¿qué tiene que pasar, hermanos?
me estoy negando a mí misma. Estoy reconociendo a Jesús como mi Rey. En el original, hermanos, solamente está la palabra oración, pero aquí añaden ayuno. Pero también tiene que ver con la negación. Ustedes recuerdan cuando Dios en el Antiguo Testamento dijo, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el verdadero ayuno, hermano? Ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda. O sea, pensar en alguien más. No hacer las cosas para mi propio beneficio. Entonces aquí Jesús empieza a decir en realidad qué es negarnos, hermanos. No solamente es decir, bueno, es abstenerme de mi propia voluntad, lo que yo deseo, lo que yo quiero. No, hermanos, no solo llega hasta ahí, sino que usted tiene que pensar en el otro, en la otra persona. ¿No fue lo que leímos en Filipenses? Considera al otro como mayor que tú. No hagas las cosas por contienda, sino considéralos mayor. No hagas las cosas por tu propio beneficio, sino por el de los otros. Negarse, hermano, es pensar en el otro. Lo que nos está enseñando estos pasajes. Enseguida, hermanos, vamos a leer en el versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Después de que anuncia su muerte, dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, les está diciendo qué lugar es el lugar más importante. Y entonces va a poner un ejemplo y dice el 36 y 37, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino no me recibe, dice, voy a leer otra vez, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí Jesús? ¿Cuál era el pensamiento de los discípulos? ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cómo creía como todas las demás gentes? Permítame un momento, hermanos. Quiero decirles o explicarles acerca de en realidad cómo era el trato de los niños en ese tiempo. ¿Por qué Jesús pone un niño? ¿Cómo era en el tiempo del imperio romano o greco-romano que se le decía en ese tiempo? Hermanos, los padres o los romanos decían que los niños carecían de lo que para los romanos era lo más importante, que era la razón. O sea, un niño no lo veían con valor. ¿Por qué? Porque decían que ellos no tenían suficiente razón, suficiente madurez, suficiente conocimiento para poder aprender algo. Tal vez nosotros también podemos pensar eso. Un niño es inmaduro y cuando crece, bueno, va a ir madurando, ¿no? Pero para los romanos, el conocimiento, voy a decir para los romanos, pero también si nosotros recordamos antes de los romanos qué imperio gobernaba, y era el griego o los helénicos, y que hicieron helenizar todo lo que era el imperio. Y la cultura que más se quedó fue la helénica.
Entonces ellos se basaban mucho en el conocimiento, en la filosofía. Y ellos decían que los niños no eran capaces ni de razonar, ni de tener un entendimiento. Pero no era solo eso, hermanos, sino que el Padre tenía toda la autoridad sobre el Hijo, que el Padre podía decidir cuál era lo mejor para el Hijo. Tenerlo como esclavo, encarcelado, golpeado y hasta aún matarlo. O sea, el Padre podía decidir si el niño vivía o moría cuando nacía. O lo dejaban abandonado. Entonces, vemos cómo es en realidad este pensamiento hacia los niños. Entonces los discípulos, ¿qué hacían, hermanos? Si nosotros recordamos, los judíos no tenían esta mentalidad tan, voy a decirlo así, tan, ¿cómo se puede decir? Un pensamiento monstruoso, ¿no? Al llegar a matar a los hijos. De hecho, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, los hijos eran importantes. En el Antiguo Testamento eran los que iban a recibir el pacto. Es más, los que no tenían hijos, las mujeres que no podían tener hijos eran mal vistas, ¿no es cierto? Pero eso se fue perdiendo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, era algo muy parecido al Imperio Romano. Tal vez no los maltrataban como tal, porque nosotros vemos, cada que un hijo se enfermaba, iban con Jesús, ¿no es cierto? Pero sí pensaban que no tenían un conocimiento, un razonamiento, sí pensaban de esta manera. Entonces, cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, van a recibir a un niño y me reciben a mí, ¿qué está diciendo? O sea, tienen que salir, primeramente, negarse a ellos mismos para salir de la tradición, para salir de la costumbre, para salir de ¿qué, hermanos? De lo que ellos estaban enseñados. O sea, ellos traían un pensamiento igual que los paganos, voy a decirlo así. Entonces, cuando ellos al recibir un niño tienen que cambiar su forma de pensar. Yo no sé si usted recuerde, no recuerdo cuando compartí acerca de Juan el Bautista, yo les dije algo acerca de Jesús. No, acerca de la tradición que un judío no le podía lavar los pies a otro judío, sino tenía que ser una persona gentil, porque era una humillación lavarle los pies. Cuando una persona llegaba de visita, el que tenía que lavar los pies era el esclavo gentil, no el judío, que aunque fuera esclavo, él no podía hacerlo. Pero ¿qué hizo Jesús en Juan capítulo 13? No le lavó los pies a los discípulos, aún a Judas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba yendo más allá de una tradición, de una cultura. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes tienen que dejar ese pensamiento y tienen que recibir a ese niño. Pero para recibir a ese niño, ustedes se tienen que negar. Y como no hay una plática coherente, ¿qué dice Juan enseguida? Juan le responde diciendo, maestro, vamos a los versos que sigue, verso 38. Hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Dice, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibas porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí.
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué está diciendo? Mire, cómo ellos vuelven en su mente terrenal otra vez. Jesús les está explicando, tienen que negarse, tienen que aceptar a un niño. O sea, tienen que dejar esa forma de pensar. Y nuevamente Juan regresa y le dice, Señor, nosotros vimos a uno. O sea, vuelve a pensar en ellos mismos. Su pensamiento regresa a su yo. ¿Sí? Se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no andaba con nosotros. O sea, al parecer era un discípulo que creyó en Jesús y andaba predicando. ¿Por qué? Porque dice que echaba fuera demonios en el nombre ¿de quién? De Jesús. No lo estaba echando afuera del nombre de él mismo. O sea, no quería ser exaltado él mismo, sino los estaba echando en el nombre de Jesús. O sea, estaba haciendo que vieran a Jesús. Pero sin embargo, Juan, ¿qué hace? No. Parece que ellos decidían quiénes podían predicar. Siguen como cuidando lo que a ellos les conviene, que nadie se los quite. ¿Y qué vimos en Filipenses? No hagáis nada por contienda. O sea, ¿por qué vas a pelear? Ni por vanagloria, sino considera a los otros mayor que tú. Entonces, por eso enseguida Jesús en el 42 les dice así a sus discípulos, miren, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. O sea, le está diciendo, Juan, ¿qué estás haciendo? Si tú haces tropezar a uno de estos que creen en mí, mira, ¿qué dice Jesús? Viene juicio. Y entonces Jesús empieza a hablar y a decir, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Hermanos, ¿no les parece como algo exagerado? Sí, ¿verdad? Como que Jesús está usando algo muy exagerado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el tener un pensamiento terrenal es algo muy grave, hermanos. Es algo grave. El no negarse a uno mismo es algo grave, hermanos. Es algo que le va a afectar primero a usted y después usted va a hacer caer al otro. Porque mire cómo dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos, o sea, le está diciendo, o sea, puedes hacer tropezar, pero después dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿a quién? A la persona, ¿no es cierto? Sí. Primero les dice que no vayan a hacer caer al otro, pero cuando empieza a decir que ese pecado, o sea, si ese, en el original dice, si tu mano te fuera ocasión de hacerte tropezar, córtatela. O sea, hacerte tropezar a ti. Hermanos, el pensar solamente en uno, el no negarse a uno, el afectado primero es uno, pero después vas a hacer tropezar a los demás. Pero hay algo que dice, verso 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal.
Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿No está llevando Jesús aquí a pensar en los otros? ¿Qué es negarse, hermanos? Es pensar en el otro. Pero hay algo importante que dice aquí. ¿Qué es la sal? ¿Para qué servía la sal? La sal servía para purificar en el momento del sacrificio. Eso lo podemos ver en Levíticos, en Ezequiel. Hermanos, la sal servía para purificar. La sal servía para conservar algo. De hecho, hasta ahora, ¿no, hermanos? Si nosotros salamos carne, como que se conserva más. Y la sal servía también en el momento de un pacto. Pero hay algo, dice aquí, porque todos serán salados o todos serán probados, dice otra versión, con fuego. O sea, todos, hermanos. Y después dice, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Quién es el sacrificio aquí? ¿Quién, hermano? Si dice, tened sal en vosotros mismos. Si dice que nosotros debemos tener sal, después dice, todo sacrificio será salado con sal. ¿Quién es ese sacrificio? Nosotros, hermanos. Nosotros. Nosotros somos ese sacrificio que dice aquí que será salado con sal. Y buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, o sea, si la sal deja de ser sal, ya no sirve para nada. Pero dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿No dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra? Y Efesios, Pablo dice, sazonen sus palabras con sal. O sea, vean cómo le hablan a los demás. Pero hermanos, cuando la Biblia habla que nosotros somos ese sacrificio, salados con sal, para hacer ese sacrificio, ¿qué debe haber? Muerte. O sea, debemos morir nosotros mismos. ¿Sí? Primero Jesús les dice, tienen que negarse. Y después dice, tienen que morir. Y no hay otro ejemplo. No hay otro ejemplo de negación mejor que el matrimonio, hermanos. ¿No es lo que sigue? ¿No es lo que va a hablar después? ¿No le preguntan a Jesús acerca del divorcio? Hermanos, ¿por qué se divorcian? ¿Por qué no hay ese entendimiento? Yo podía ahorita traer lo que se pensaba en la cultura romana, pero no lo voy a hacer. Voy a ir terminando, hermanos. Hermanos, el matrimonio no es pensar como a mi hombre ideal. Estoy buscando a mi hombre ideal, que seamos iguales y que seamos felices para siempre, como lo dicen las películas. Ese no es el matrimonio que Dios habla. Hermanos, si nosotros encontramos a la persona ideal, a la persona que no tiene ningún defecto, ¿cómo voy yo a aprender a perdonar? ¿Cómo voy a aprender a negarme a mí misma para perdonar al otro? ¿Cómo voy a aprender yo a amar a pesar de las circunstancias? Y la finalidad es que Dios usa al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser a la imagen de Cristo. Somos instrumentos de Dios para que el hombre pueda llegar a esa imagen.
Pero cuando no hay negación del hombre, ¿qué hace? Es fácil decir, pues nos divorciamos. Cuando el hombre se divorcia es porque no hay una negación de parte de uno, hermanos. Tenemos que negarnos y no hay mejor ejemplo de negación, yo creo, que el matrimonio. Hermanos, voy a acabar con algo que meditamos hoy. Ustedes recuerdan a ese joven rico, ¿verdad? Este hombre se presenta pensando que él ya tenía un pie en la salvación, en la vida eterna, porque él cumplía los mandamientos. Pero ¿qué le dice Jesús en el 21? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Hermanos, ¿qué le está pidiendo Jesús? Que se niegue a sí mismo, que realmente pueda quitar su yo, su confianza en el dinero y realmente pueda tomar su cruz y pueda pensar en los otros. Dalo a los pobres, niégate, piensa en el pobre. Hermanos, lo que le está diciendo Jesús aquí es algo, voy a terminar con eso, pero vamos al 8. Para terminar, primeramente, Jesús les dijo, tienes que negarse. O sea, está diciendo a Pedro, pero volviendo, dice el 33, volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, el 34, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Hermanos, primero, para nosotros poder cargar la cruz, tenemos que negarnos. ¿Sí? Tenemos que negarnos. Esto fue lo que hizo Jesús. Primero se negó, se despojó de su gloria y después vino aquí para cargar la cruz. Y tenemos que saber algo, hermanos. El hombre que toma la cruz es porque va a ir a perder su vida. Va a ir a morir. Eso es lo que hace un hombre cuando toma la cruz. Hermanos, la cruz no es una enfermedad, no es el esposo o la esposa cuando decimos, esta cruz me tocó llevar. No es esto, hermanos. La cruz es su instrumento que usted va a cargar para ir a la cruz y ir y crucificar aquello que todavía está pensando individualmente en su yo. Hermanos, dicen que la cruz es de las peores muertes. Dicen que la cruz es una muerte lenta, que hasta 3 días el hombre puede permanecer ahí. Y esto nos hace pensar que tampoco nosotros morimos de un día para otro, hermanos. Entonces es necesario decirle al Señor, Señor, hoy, Pablo decía, muero cada día. Y es necesario decirle al Señor, hoy, Señor, voy al Calvario. Voy al Calvario y ayúdame a que esta área quede crucificada y que no se baje de la cruz hasta que eso muera. Hermanos,
Eso fue lo que hizo Jesús con el joven rico. ¿Se acuerdan que dijo él cuando lo vio? Cuando le dijo: Señor, cumplo todo eso desde mi juventud, los mandamientos. Y Jesús dice: y él le amó. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es que le amó? ¿Cómo le amó? Le amó, hermanos. ¿Cómo demostró Dios su amor ahí? Diciéndole: ¿qué área te hace falta negarte y ir cargar tu cruz y crucificar? Esto es amor, hermanos. Que cada día nosotros nos presentemos delante de la palabra y la palabra nos haga saber en qué área estamos mal, para que vayamos y tomemos nuestra cruz y lo vayamos a crucificar esa área. Hermanos, esto es amor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diseñados para vernos hacia adentro. Pero cuando vamos a la palabra nos revela en qué área estamos mal. Y eso es amor de parte de Dios. Y hoy Dios nos mira con amor, hermanos, y te dice: ¿qué área te hace falta que vayas y lo crucifiques? Y que no lo dejes bajar hasta que eso muera. Oramos, hermanos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ama. Usted nos ama haciéndonos saber cuál es la área que todavía nos hace falta. Ayúdenos a cargar nuestra cruz, a ir al Calvario y a morir y decir como Pablo: porque juntamente estoy crucificado con Cristo, pues ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Permita que esta palabra sea real cada vez más en nuestras vidas, Señor. Muchas veces lo creemos, pero no lo vivimos. Padre, enséñenos a vivir, pero primero enséñenos a morir para poder salvar nuestra vida. Gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.